hermano Madrid, nos dirige Dígame. en oración. Nos dirige en oración, por favor. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias por este día maravilloso y especial que nos has dado. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, de que tomes control de esta clase. Permite que sea para edificación de nuestras vidas y para poder compartir con otros tu verdad, Padre. Señor, también te pedimos por la situación en la que estamos atravesando todo el mundo, para que tú tomes control también, mi Rey, para que se haga tu voluntad y podamos entender que te necesitamos, que eres sumamente importante en nuestras vidas y te pongamos en primer lugar sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Amén, así es. Bien, amados hermanos, ¿puede deshabilitar, hermano Lázaro, los micrófonos? Ok. Bien, hermanos, la razón por la cual decidí presentar un panorama, quizás en 2 o 3 clases del libro de los Hechos, es porque es sumamente importante estudiar este libro a conciencia, más detalladamente, porque este libro es el fundamento de la doctrina de Cristo y es fundamento de las epístolas del Nuevo Testamento. Si no se conoce bien el libro de los Hechos, no se va a entender bien el cumplimiento de muchas cosas que Jesús predijo en los evangelios y no se pueden entender las epístolas. Hechos del Espíritu Santo. Acuérdense que los títulos que vemos en nuestras Biblias son puestos por hombres. Se le ha llamado Hechos de los Apóstoles, lo cual está bien, pero es más correcto llamar este libro Hechos del Espíritu Santo, porque la persona más importante, nótese bien, la persona, cuando hablamos de una persona es alguien que piensa y que actúa conforme a sus pensamientos. Cuando hablamos de la persona más importante del libro de los Hechos, tenemos que tenemos que hablar acerca del Espíritu Santo, porque Él no es una fuerza activa, no es un viento, es más que un poder, es una persona. Es lo que le llamamos la tercera persona de la deidad. Muy bien. Quisiera, por favor, que tomaran notas de este estudio. Y acuérdense el texto clave. Yo voy a estar haciendo preguntas precisamente porque ustedes ya estudiaron el libro de los Hechos. Voy a preguntarle, hermano Madrid, ¿cuál es el texto clave del libro de los Hechos? Hermano Madrid. El hermano Madrid no está. Hechos 1:8. A Hechos capítulo 1, versículo 8. Acuérdense, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo versículo presenta la estructura de todo el libro, porque el libro, como vamos a estar enfatizando, desarrolla o presenta el testimonio de los apóstoles, especialmente del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que acuérdense que este es el texto clave. Bien, vamos a ver cuáles son los propósitos de este libro. ¿Con qué propósito fue escrito? No lo había notado, hermano, pero si ustedes leen en Hechos capítulo 1, versículo 4, no lo tengo anotado aquí, pero en Lucas capítulo 1, versículo 4, Lucas, el escritor de ambos libros, del Evangelio de Lucas y de Hechos, él
escribe a Teófilo con el propósito específico de que él conociera bien la verdad. Esto es importante, ahí está explícito. Para que conozcas bien la verdad. ¿Por qué razón? Porque en este año en que fue escrito el libro, en esta época, alrededor del 63, 64, había muchas acusaciones contra los cristianos. Se les acusaba de sediciosos, de alborotadores, miembros de una secta de los judíos que causaba problemas, que estaba en contra del César y de Roma. Entonces, a los oídos de Teófilo habrían llegado muchas murmuraciones, muchas infamias, y él quizás pudiera haber sido afectado o podría ser afectado por estos comentarios. Entonces Lucas escribe para que él conociese bien la verdad, y no solamente él, sino por el propósito del Espíritu Santo de que todos a través de el estudio de este libro conociéramos bien la verdad. Entonces, al anotar o al escribir el propósito explícito, ustedes vayan a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, para que conozcas bien la verdad. Ahora, los propósitos, así en forma detallada, son los siguientes. Uno, proveer información verdadera en cuanto al origen del Evangelio y su desarrollo desde Palestina, cuya ciudad principal era Jerusalén, hasta Italia, cuya capital era Roma. Entonces, proveer información verdadera, porque había muchas informaciones falsas en cuanto a cómo se originó el cristianismo, cómo se desarrolló. Quizás se estaba diciendo muchos engaños, muchas falsedades. Entonces era necesario que se diera información fidedigna del origen y desarrollo del cristianismo, comenzando de Jerusalén y terminando en Roma. Segundo propósito, presentar la continuación de los hechos y las enseñanzas de Jesús en la persona y la obra del Espíritu Santo. Un momento, hermanos. Ok, bien. Hermano, hago una pausa, hermano Lázaro, por favor, una pequeña pausa. Bien, continuamos. Fíjense que los primeros dos versículos de Hechos son los siguientes. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, aquí dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hay algo ahí implícito. Quiere decir que este libro, este segundo tomo de la historia que narra Lucas, parte 1, el Evangelio de Lucas, nos habla acerca de las cosas que Jesús hizo y enseñó durante su ministerio. En el Evangelio de Lucas esto es narrado y ese es el primer tomo. El segundo tomo es la continuación de las obras y las enseñanzas de Jesús, de los hechos y las enseñanzas de Jesús, pero ahora en la persona y la obra del Espíritu Santo. Ya no, Jesús ya no está en la carne, sino que
ahora obra y sigue obrando a través del Espíritu Santo. Bien, en tercer lugar, aquí se resalta el origen celestial y la naturaleza divina del movimiento cristiano. Era importante resaltar de que el cristianismo no se originó aquí en la tierra, sino que tuvo un origen de los cielos. El Espíritu Santo fue enviado por Dios en el día de Pentecostés, así que el origen es celestial. Y la naturaleza del movimiento cristiano es divina, no es nada político, terrenal. De manera que, como vamos a ver, no está en contra del Imperio Romano. En cuarto lugar, el propósito también, uno de los propósitos es demostrar que el cristianismo no es una amenaza a las leyes y al orden establecido por el Imperio Romano. Y aquí quiero su participación. ¿En qué pasajes del libro de los Hechos podemos ver que este es uno de los propósitos? De que el cristianismo no estaba en contra de Roma, no estaba en contra de las leyes del Imperio Romano, no estaba en contra del orden establecido por Roma. Señálenme algunos pasajes del libro de los Hechos donde se ve este propósito. Y les pregunto porque ustedes ya han leído el libro de los Hechos. A ver, hermano Luis. Sí, mi hermano Luis. Pasaje. ¿Qué pasaje? ¿Qué eventos? ¿En qué eventos podemos ver que este es uno de los propósitos? De que el cristianismo no es una amenaza a las leyes y al orden establecido por el Imperio Romano. No está en contra de Roma. Cuando el apóstol Pablo iba a ser juzgado y él apeló al César. Ok, muy bien. Muy bien, hermano Arquímedes, hermano Madrid. Hermano Madrid. Estoy pensando, hermano. Ah, está pensando. Ok. Hermano Donaciano. Ahora estoy empezando, hermano. Ah, Yo me leo el libro de los Hechos, pero así por parte nada más. Lo he leído por parte. Muy bien. Así que no tengo la idea clara de la respuesta. Ok. Fíjese, ¿quién eran los que perseguían a los discípulos? Los judíos. Los judíos que se estaban en contra del apóstol Pablo. Una vez quisieron matarlo. ¿Cómo se convirtió Pablo cuando vio a Jesús resucitado? ¿Causó él algún disturbio? Ninguno. Nótese en Hechos capítulo 16, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos que hay. Él predica el evangelio en Filipos. Una joven estaba posesionada por un espíritu pitónico de adivinación y Pablo saca el espíritu maligno de ella y es encarcelado. Azotan a Pablo y a Silas sin sentencia judicial y sucede la conversión del carcelero. ¿Qué hacen Pablo y Silas antes de eso? Estaban cantando himnos a Dios y Dios envía un terremoto y esto hace de que el carcelero haga la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo, estoy en Hechos 16, 33, 31 al 33. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero se convierte. Luego los magistrados, sabiendo que eran ciudadanos romanos, quieren sacarlo así sigilosamente, y Pablo apela a su ciudadanía romana y entonces los magistrados entonces le ruegan de que salga. Entonces
Esos pasajes indican de que estos no eran hombres revolucionarios ni antirromanos, sino era Pablo y Silas ciudadanos romanos. Entonces, todas estas historias tienen uno de los propósitos de demostrar de que el cristianismo no estaba en contra de las leyes de Roma, como nosotros tampoco estamos en contra de ningún sistema político. La fe cristiana es apolítica. Bien, de manera que el cristianismo es un movimiento originado y guiado por el Espíritu Santo. No es antirromano, no es prorromano, no es antiperredista, ni properredista, ni antipanameñista, ni pro-panameñista, no, nada de eso. Se originó divinamente con el derramamiento del Espíritu Santo y se desarrolla pacíficamente en cualquier sistema político, sea cual sea. El cristianismo puede existir porque no está en contra ni a favor de ningún sistema político. Cada cristiano tiene el derecho de seguir el partido que desee, pero no debe mezclar el cristianismo con la política, porque precisamente Lucas en ese capítulo de preguntas señala la frase de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, he aquí los propósitos pues del libro de los Hechos. Anótenlo, tómenlo en cuenta, pero acuérdense que hay uno que no está incluido aquí, que es explícito. Y es Lucas, recalco, que no se olvide, Lucas capítulo 1, versículo 4, pueden subrayar esta frase, porque el mismo propósito del Evangelio es el mismo propósito también del segundo tomo del Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien. Estructura del libro de Hechos. ¿Cuál es la estructura? Vamos a ver, es sencilla. Yo lo he presentado en las clases del grupo de crecimiento o de los grupos de crecimiento. Se basa en los personajes. Primeramente, si se basa la estructura en los personajes, Hechos puede ser dividido en dos grandes secciones. ¿Cuáles son estas dos grandes secciones? ¿Se acuerda, hermano Lázaro? Hermano Lázaro está disfrutando de un platillo. Sí, que tomé una medicina y necesitaba un poquito de comida. Sí. Los dos grandes personajes, obviamente, después del Espíritu Santo, es el apóstol Pedro, del capítulo 1 al capítulo 12, y del capítulo 13 al 28, el apóstol Pablo. Ahí está, precisamente. Entonces, cuando ustedes piensan en la estructura del libro, piensen en los capítulos 1 al 12, primera parte, en donde el apóstol, predominantemente el apóstol Pedro es el que da testimonio de Jesucristo, y desde el capítulo 13 al 28 resalta la persona del apóstol Pablo. Se puede esto dibujar así, de esta manera, ilustrar de esta forma. El Espíritu Santo es el personaje principal, y luego Pedro y Pablo, 1 al 12, Pedro, 13 al 28. De manera que si se titula el libro de los Hechos basado en los personajes, en los apóstoles, tiene que ser Hechos de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Ok? Porque predominantemente habla del testimonio de estos dos apóstoles, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, hermano Donaciano, ¿cuál es el texto clave? Hermano Donaciano. 1:8. Lucas 1:4. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Ok, muy bien. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigo en Jerusalén. Nótense los lugares, porque ahí está la estructura del libro basado en los lugares. Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí la tierra hace referencia al imperio romano en su contexto, en el contexto del libro. Sabemos que el propósito del Espíritu Santo es que el Evangelio se extiende hasta el último rincón de la tierra, pero en el contexto de ellos se refiere al imperio romano. Porque vemos que Lucas termina el libro y el sentir es que termina en puntos suspensivos. Es decir, da la sensación de que la historia continúa. Muy bien. Basado en los lugares, vemos la estructura del libro, que es el siguiente. Lo dividimos en 3 secciones. Testimonio del Evangelio en Jerusalén, capítulo 1 al 7. Capítulo 1 al 7. Hermano Lázaro, usted puede ir bajando lo que le dije de la película, ¿se acuerda? Ya lo tengo en el YouTube. Muy bien, perfecto. Ok, en Jerusalén, del versículo 1 al 4, se habla del propósito del libro, el resumen, la promesa del Espíritu Santo, del 1 al 5. Y luego se habla de la ascensión de Jesús al cielo, del versículo 6 al 11. Después de esto, era necesario que se eligiera al sucesor de Judas. Eligieron a 2 que llenaban este requisito. Hechos capítulo 1, versículo 22. Espero que tengan sus Biblias en la mano. Versículo 21 y 22. Después de que Pedro citó los salmos que señalaban de que otro tenía que tomar el oficio del traidor, Judas. Entonces, de que otro tenía que tomar su lugar, él dice lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, subrayo, de su resurrección. Es decir, que para que uno de ellos reemplazara a Judas, él tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Hoy en día, por eso nadie puede ser apóstol. Estrictamente apóstoles solamente fueron aquellos que vieron a Cristo resucitado. Señalaron a 2. ¿Quiénes fueron los 2 que señalaron? A José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. De los 2, ¿quién fue elegido? Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí se completó el número de los 12, que precisamente es el número base en el libro de Apocalipsis. El número 12 simboliza religión organizada, 12 patriarcas, 12 apóstoles, 144,000 utilizan esos números, el número 12 como símbolo de religión organizada. Bien, aquí tenía que completarse el número 12 de los apóstoles y ahora están listos para recibir el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo y dan testimonio en Jerusalén. En el capítulo 6 de Hechos sucede algo que hace que los discípulos salgan de Jerusalén, el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que aconteció, hermano Arquímedes? Hermano Madrid. Repita que no le escuché, hermano. ¿Qué fue lo que aconteció que hizo que los discípulos salieran de Jerusalén? La partida de nuestro Señor. Hermano Donaciano.
fue elección de los diáconos y la muerte de Esteban. La muerte de Esteban. Por causa de la muerte de Esteban, acuérdense. Eligieron allí, Por causa de la muerte de Esteban, capítulo 7, se desató una gran persecución en Jerusalén y los discípulos salieron, salvo los, quienes no salieron de Jerusalén, hermano Luis, ¿quiénes fueron los que se quedaron en Jerusalén? Hermano Luis, hermano, dele el micrófono a Luis. Los apóstoles. Los apóstoles, Hechos capítulo 8, versículo 1. Salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Precisamente la segunda sección, si se toma en cuenta los lugares, es el testimonio del evangelio en Judea y en Samaria. Capítulo 8 al 12. Atención a esta porción, porque no hay otro lugar en la Biblia donde se narre tantas conversiones como en esta porción. Vemos aquí la conversión del etíope, capítulo 8, vemos la conversión de Saulo de Tarso en el capítulo 9, y vemos la conversión también de los samaritanos en el capítulo 8, retrocedo, capítulo 9, Saulo de Tarso, capítulo 10 y 11, Cornelio. Entonces vemos las narraciones de varias conversiones ahí en esta sección. Muy bien. Ahí en esta sección sucede algo que marca el inicio de una característica bien importante del cristianismo. ¿Cuál es en esta sección? Sumamente importante. Hermano Madrid, en esta sección. Aquí sucede un evento bien importante. En realidad son dos, pero puede decir cualquiera de las dos. A ver. Hermano Madrid. Sí, repita la pregunta, varón, es que no oigo bien. Ok. En esta sección del testimonio del evangelio en Judea y en Samaria acontecen por lo menos dos sucesos muy importantes que marcan ciertas características del cristianismo. ¿Cuáles son esos eventos? Mencióneme uno de ellos. Okay. Hermano Lázaro, ¿nos ayuda? Sí, en Hechos 10, la conversión de Cornelio, obviamente el inicio de que el evangelio es para los gentiles también, sin acepción de personas. Y en el capítulo 11 son llamados cristianos por primera vez. Muy bien. Capítulo 11, versículo 26. ¿Dónde fueron llamados los discípulos cristianos por primera vez? ¿En qué lugar? 11:26. En Antioquía. Muy bien. Muy bien. Ahí vemos, y por lo menos, en realidad son varias cosas, porque en esta sección también se convierte en el capítulo 9 el gran apóstol Pablo, ¿verdad? La conversión de Pablo, que para Lucas es sumamente importante porque se narra en 3 ocasiones. En el Evangelio, en el libro de Hechos, la conversión de Saulo es una columna vertebral, es un pilar del cristianismo. Por eso Lucas en el capítulo 9, capítulo 22 y 26, repito los capítulos, capítulo 9, versículo 22 y 26, narra la conversión de Saulo de Tarso. Entonces, en esta sección hay puntos bien importantes y eso lo vamos a estar hablando con más detalle. Okay. La tercera sección del libro, tomando en cuenta los lugares mencionados en el texto clave, Hechos 1:8,
Es el testimonio del Evangelio hasta lo último de la tierra, partiendo desde Antioquía de Siria. Partiendo desde Antioquía de Siria. En Hechos capítulo 13. Allí los discípulos estaban orando, estaban en ayuno, estaban ministrando y el Espíritu Santo dijo, apartadme ¿a quiénes, hermano Luis? Apartarme a, era Saulo, no recuerdo el otro, para la obra del ministerio, ¿no? Era Bernabé. Así es, hermano, Bernabé. Sí. Mire lo que hizo el hermano Luis. Él para contestar apretó el micrófono rojito aquí, para que no tenga el hermano Lázaro que estar desactivando usted nada más. Cuando le pregunto, aprieta la voz, como el hermano Madrid acabó de apretar el micrófono pequeño. Muy bien, entonces, aquí en esta sección, esta tercera sección, vemos 4 viajes misioneros. Es importante. Al final de nuestras Biblias, la mayoría de las Biblias tiene 4 mapas que habla de los 4 viajes del apóstol Pablo. Nótese bien en esta sección, la vamos a dividir en 4. En realidad esta es la estructura del libro basado en el texto clave. ¿Cuáles son los 4 viajes misioneros? El testimonio del Evangelio hasta lo último de la tierra, partiendo desde Antioquía de Siria, 13 al 28. El primer viaje es, traten de aprenderse los capítulos 13 y 14. Capítulo 13 y 14. Y aquí está el viaje, el primer viaje misionero de Pablo. Parte Pablo desde Antioquía de Siria. Nótese bien, Antioquía de Siria. Hagan la división entre Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria, aquí estaba el norte de Palestina, aquí, y de ahí parte, predican el Evangelio en la isla de Chipre, se convierte el principal de la isla, y luego van a Galacia del Sur. Esto es lo que se le llama Galacia del Sur, Derbe, Listra, Iconio. Entonces, allí por primera vez llega el Evangelio a la provincia de Galacia y en la parte sur de Galacia. Y luego de haber establecido iglesias en Galacia del Sur, él regresa a esas iglesias para confirmar a los discípulos. Y allí les digo unas palabras a estas 3 iglesias de Derbe, Listra, Derbe, Listra y Cornio. ¿Qué fue lo que él les dijo ahí a estos hermanos? Que es muy relevante con lo que estamos pasando hoy, hermano, Lázaro. La pregunta es, a estas iglesias de Galacia del Sur, él estableció las iglesias ahí en este primer viaje misionero, y él les dijo a estas iglesias algo que es muy relevante a lo que estamos pasando ahora mismo. Ok, eso se relaciona, si no me equivoco, con 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, la colección de las ofrendas. Bueno. Decir, Sí, pero hay algo más que él le dijo a ellos, muy importante, que tiene que ver con nuestra vida. Y lo menciono porque aquí estamos, porque aquí está nuestra hermana Diana también. Bienvenida, hermana Diana. Sí, por eso me detengo y hago un paréntesis. Fue a las iglesias del sur de Galacia, cuando hablamos de la iglesia a los Gálatas, o la carta a los Gálatas, se está hablando de la carta que fue dirigida a estas iglesias que Pablo estableció en su primer viaje misionero en capítulo 13 y 14 de Hechos. La iglesia de Derbe, Listra, Iconio y de Antioquía también, de Pisidia.
aquí a Antioquía, Pisidia. Él les dijo, ¿qué cosa? Bueno, no se olviden, ¿ah? Versículo muy clave, Hechos capítulo 14, versículo 22. Y eso es lo que hay que hacer siempre, hermano. No se trata solamente de bautizar y establecer iglesias, sino que hay que edificar las iglesias, discipularlas, confirmar los ánimos de los discípulos, como dice Hechos 22, Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, nótese bien, es necesario que a través de tribulaciones, no a través de tribulaciones, sino de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Todo tipo de tribulaciones vendrán sobre nosotros, hermano, todo tipo. Y esto es para fortalecer nuestra fe, para purificarnos, para moldearnos conforme a la imagen de Cristo, para prepararnos para entrar al cielo. Entonces, Pablo le dijo esto a los hermanos de estas iglesias de Galacia del Sur porque vendrían muchas pruebas sobre ellos, así como han venido sobre nosotros. Pero como dice el libro de los Salmos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bien, hermanos, quería señalar esto que Pablo le habló a estas iglesias que estableció en su primer viaje misionero. Entonces él regresa a Antioquía, ¿y qué hace en Hechos capítulo 14? En el versículo 24, especialmente ahí en el versículo 27, él reúne a la iglesia, ahí la iglesia es la iglesia de Antioquía, de Siria, y refiere cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, él da un reporte de la obra que habrá durado unos 2 o 3 años de este primer viaje misionero. Se queda ahí muchos días, ¿a dónde? En Antioquía de Siria, y luego parte para su segundo viaje misionero. Pero antes de eso, Lucas presenta un dilema que tenía que ser resuelto y se resolvió en el concilio de Jerusalén. Vamos a poner a participar a nuestra hermana Diana. Hermana Diana, ¿usted se acuerda qué fue lo que se trató ahí en el concilio de Jerusalén? O si no, y si no, le diga, hermana Diana. ¿Me lo puede repetir? ¿Qué fue lo que se trató en el concilio en Jerusalén, que era de gran necesidad para que se siguiera proclamando el evangelio de Cristo entre los gentiles? Bueno, ayúdenos, hermano Luis. Bueno, ahí en el concilio se discutía que algunos cristianos que se habían convertido, algunos judíos que se habían convertido al cristianismo querían introducir parte de la ley. Ok. El cristianismo. Ok. Entonces ahí estaban discutiendo ese tema. Se resalta mucho cuando el apóstol Pedro dijo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni ustedes ni sus padres han podido llevar? Este es lo que recuerdo más o menos, lo que resalta ahí. Así es. Hermano Madrid, mencióneme una palabra de lo que se trató ahí en el concilio de Jerusalén. Se trató sobre la conversión de los gentiles. La conversión de los gentiles, ok. Hermano Donaciano, mencióneme una sola palabra de lo que se trató allí, que tiene relación con el hermano Luis mencionó. Hermano Donaciano, ¿está ahí? Hermano. Allí se ve también que el apóstol Pedro, si no me equivoco, dijo, antes creemos que por la Señor somos salvos.
De igual modo, ellos. Después. Ok, hermano Donaciano. Hermano Lázaro, ayúdenos. Una palabra que debe ser mencionada allí. Sí, se acordó no poner ninguna carga a los gentiles, es decir, no circuncidarlos y No es el que audio ese. no circuncidarlos. Ajá, exacto. No circuncidarlos. El asunto ahí era la circuncisión. ¿Se deben circuncidar para ser salvos o no? Ahí está en el capítulo 15, versículo 1. Lo que venían enseñando algunos era que si no circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el punto. Verso 1. La circuncisión. Y el que era circuncidado, claro, estaba obligado a guardar la ley. Y nadie puede ser salvo por guardar la ley. Entonces, ¿qué se concluyó después de que presentó Bernabé y Saulo lo que Dios había hecho con ellos entre los gentiles y lo que Pedro también presentó? Porque Pedro previamente había tenido una visión de aquel lienzo en el capítulo 10, en donde el Señor le dijo, mata y come 3 veces. Y en ese lienzo había todo tipo de animales, tanto limpios como inmundos. Y él dijo, Señor, jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y Dios le dijo, lo que yo limpié no lo llames tú común. Lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Y esto daba a entender de que ya Dios había determinado de que por la fe los discípulos gentiles, los gentiles, fuesen incluidos en el reino sin circuncisión. Ya no había esa división, ya no existe esa división entre judíos y gentiles, entre limpios e inmundos. Entonces Pedro se puso en pie y dio testimonio de su experiencia en esa visión, y también señaló que al igual que el Espíritu Santo se derramó en Hechos capítulo 2 sobre los gentiles, así también Dios lo derramó en la casa de Cornelio sobre los gentiles. En Hechos capítulo 2 sobre los judíos, en Hechos capítulo 10 sobre los gentiles. Entonces era necesario, antes de que Lucas narrara el segundo viaje misionero, de que este problema se resolviera. Y por eso tenemos ahí el capítulo 15. Antes de que la historia continuara. Antes de la narración del segundo viaje misionero de Pablo, que encontramos, atención, Hechos capítulo 15, versículo 36, al capítulo 18, versículo 22. Muy bien. En este segundo viaje misionero hubo un problema. Antes de que se iniciase este segundo viaje misionero de Pablo. Hermano Madrid, nárrenos cuál fue el problema. Hermano Madrid. Hermano Madrid. ¿Me escuchas? Sí, hermano. Sí, o sea, el problema fue que Pablo se separa de Bernabé por causa de Juan Marcos, debido a que Juan Marcos se regresó hacia la casa de su mamá. Ok. Muy bien. Ok, ese fue el problema. Entonces, aquí, antes de que saliera Pablo a su segundo viaje, ¿cuál fue la dificultad que hubo, hermano Lázaro? Nárrenos cuál fue la dificultad, hermano Lázaro. ¿Cuál fue la dificultad, perdón, hermano? ¿Cuál fue la dificultad al inicio del segundo viaje misionero de Pablo? Ok, iniciando con lo que decía el hermano Arquímedes, es decir, en el caso de Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no insistía que no. Entonces hubo una separación ahí, Bernabé se llevó a Marcos y Pablo se llevó a Silas. ¿Ya? Ese fue el impasse, pues, sin embargo, pues funcionó así el segundo viaje misionero. ¿Escucharon todos?
¿Todos escucharon, Amén. hermano Luis, hermana Diana? ¿Escucharon? Ok. El problema, como bien señaló el hermano Madrid, en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llevaban a Juan Marcos y él decidió dejarlos a medio camino y se regresó a la casa de su mamá en Jerusalén. Hechos capítulo 12, versículo 12. Estaba la casa de Juan, de María, madre de Juan, y él se regresó allá, vio las dificultades del viaje misionero y se fue. Cuando iban a salir en este segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos y Pablo dijo, no, no lo llevamos, no vamos con él no va con nosotros. Entonces, hubo tal discusión entre ellos que Bernabé tomó a su sobrino, nótese bien, su sobrino Juan Marcos, se fue con él para Chipre, porque Bernabé era de Chipre, y luego Pablo tomó a quién para que fuera con él, a Silas. A Silas. Entonces ellos salieron a este segundo viaje misionero de Pablo, narrado por Lucas, en Hechos capítulo 15, versículo 36, hasta el 18-22. Aquí está el segundo viaje. Otra vez salen, ¿de dónde? De Antioquía de Siria. Pasan, visitan las iglesias que habían establecido en Galacia del Sur durante el primer viaje misionero, pero ahora llegan por primera vez a la provincia de Asia. Y se detienen en Troas. Ahí en Troas sucede algo importante, hermano Luis. En Troas sucede algo importantísimo. En Troas. Esa es una pregunta porque el hermano Lee terminó la clase de Hechos y son puntos que se deben conocer. ¿Qué sucedió en Troas? Troas. No recuerdo. No recuerdo. A ver, ¿quién se acuerda? Hermano Madrid. Sobre el varón macedonio, la visión que tuvo. Ah, ahí está, mi hermano Madrid, se le encendió el foco, mi hermano. Hechos 16:9. Ellos, después que el Espíritu Santo les estorbó para que no fueran a Asia, a Bitinia, ellos llegaron seguramente frustrados a Troas porque era que el Espíritu Santo les impidió que fueran hacia el este, hacia Misia. Y llegaron a Troas, seguramente cuestionándose qué pasó. Pues esa noche, ahí en Troas, el Espíritu, Dios le mostró a Saulo de Tarso, a Pablo, la visión de aquel varón macedonio que decía que, verso 9, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en el verso 10 ahí acontece algo importante. Ya se habla en la primera persona del plural, porque dice que procuramos, Lucas se incluye ahora ahí en los eventos. De manera que, ¿quiénes son los que salen de Troas hacia Macedonia? Esto es importante porque ahora van a cruzar el mar Egeo y por primera vez se va a anunciar el evangelio en el continente europeo. Porque acá, a su mano derecha, aquí de Troas hacia la derecha, es el continente asiático, lo que hoy conocemos como el continente de Asia. Y cruzando el mar Egeo hacia la izquierda es lo que hoy conocemos como el continente europeo. Por primera vez llega el evangelio al continente europeo por parte de misioneros, claro. Y llegan 4 varones a Filipos. ¿Quiénes fueron esos 4 varones? Hermano Lázaro. Bueno, solo identifico a Silas, Pablo, Lucas. Nos falta uno. ¿Quién es, hermano Madrid? Hermano Madrid. Timoteo. Timoteo, ¿cómo usted sabe eso? Porque está inventando, hermano Madrid. No, en el capítulo 16 lo menciona. En los versículos. En el versículo 1. Muy bien.
Entonces Pablo encontró a un joven Timoteo, lo circuncidó, se lo llevó con él, es que era de buen testimonio, en los versículos 2. Los hermanos de Listra y Iconio daban buen testimonio a Timoteo y Pablo decide llevárselo con él. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo llegan ahí a Troas y ahí en Troas se une Lucas. Entonces, 4 varones llegan a Filipos. En Filipos se encuentran con alguien, hermana Diana. Hay 2 eventos sobresalientes en Filipos. Hermana Diana, ¿te encuentra? Hermana Diana, ¿te acuerdas de algún acontecimiento en Filipos? Y si no, dígale, hermano Luis, ayúdame. Hermana Diana tiene excusa porque no estuvo en la clase de ellos, pero hermano Luis te puede ayudarnos. ¿Qué sucedió ahí en Filipos? Se narran 2 conversiones. De Lidia. Ok, así es. La conversión de Lidia, ¿verdad? Lidia. Vendedora púrpura. Sí, háblenos de Lidia, hermano, ¿y cómo se convirtió? Bueno, esto está en Hechos 16:14. Ok. Que Lidia era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así es. Y versículo 15 dice que cuando fue bautizada ella y su familia, ella mostró hospitalidad porque prácticamente forzó a estos 4 varones a que se quedaran en su casa. Y ahí les sirvió. Les sirvió una buena comida, hermano Lázaro. Una buena valenciana, hermano Lázaro. Amén, así es. Hermano Donaciano, ahí también en Filipos se convirtió otro varón. ¿Quién fue, hermano Donaciano? Bueno, ayúdenos, hermano Arquímedes Madrid. ¿Quién más se convirtió ahí en Filipos? El carcelero. Carcelero de Filipos. Dios envió un terremoto, el versículo 25. Estos 2 siervos habían sido puestos presos. Pablo y Silas habían sido puestos presos en la cárcel porque le habían quitado el espíritu de adivinación a esta muchacha que daba gran ganancia a sus amos. Los acusan falsamente de sediciosos, los ponen en la cárcel, en el cepo, en el calabozo de más adentro, y allí, versículo 25, a medianoche ellos oraban y cantaban himnos al Señor y los presos lo oían. Verso 26, Dios envía un gran terremoto que hace que las cárceles, que las cadenas y las puertas de la cárcel se abrieran, se soltaran. Y entonces el carcelero, precipitándose, corrió a donde estaban Pablo y Silas y preguntó: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 29 en adelante. Y Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y el verso 33, hermano, es importante. Enseguida, él le lavó las heridas a Pablo y a Silas, claro, arrepentido, ¿verdad? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Medianoche. Por eso aquella doctrina que se está diciendo por ahí de que no es necesario bautizarse para ser salvo, que acepta al Señor y el Señor ya te circuncida, y si no eres bautizado, eso no va de acuerdo a la Escritura. A medianoche Pablo vio la urgencia de bautizar a este carcelero, y a medianoche lo bautizó a él y a su familia, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro está, hermano, de que cuando hay excepciones, quiero decir esto entre paréntesis, cuando hay excepciones de que una persona no puede descender a las aguas y por la fe dice creo que Jesucristo es el Señor y muere, no caigamos en el legalismo de decir se va al infierno. No, porque esa persona quizás no tuvo la oportunidad y Dios lo juzgará, pero aquella que puede ser bautizada y no lo hace, entonces sí está en problema. Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pablo lo entendía bien
y por eso no esperó hasta el día siguiente, sino que lo bautizó al carcelero inmediatamente, a él y a su familia, así como lo había hecho con Lidia de Tiatira. Se cumplió lo que... Se cumplió, ¿sí diga hermano Madrid? Okay. Muy bien. ¿Aló? Continuamos, hermano, continuamos. Ok. ¿Aló? Sí, hermano, diga hermano Madrid. Es que estoy en una clase, flaco. Ok. Una clase por internet. Bien, hermano. Entonces, el tercer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo 18, versículo 23 al 22, 30. Pablo sale de Antioquía, de Siria, y visita a los hermanos, otra vez a las iglesias establecidas, y allí llega a Jerusalén, y en Jerusalén es arrestado. Ahí en Jerusalén él da testimonio a los judíos, Hechos capítulo 22, da testimonio de Jesucristo. Ahí lo quieren matar, y es, nótese bien, salvado por quién. ¿Quiénes intervienen para que no lincharan a Saulo de Tarso, a Pablo? Hermano Luis. Que precisamente va de acuerdo con uno de los propósitos del libro, de que el cristianismo no es antirromano. ¿Quiénes intervienen para que Lázaro, para que el apóstol Pablo no fuese linchado? Ok, el hermano Lázaro. Ok, muy bien. Voy a continuar porque el hermano Lázaro ahora mismo está hablando por teléfono. Ok, entonces los soldados romanos intervienen para que Pablo no fuese linchado. Él tuvo que ser llevado a Cesarea de Filipos y entonces allí permaneció 2 años encarcelado y dio testimonio de la palabra de Dios a gobernadores como Festo y también como Festo. Le predicó también al rey Agripa y a su hermana Berenice en el capítulo 26. Eso lo vemos allí cuando él es llevado de Cesarea, de Jerusalén a Cesarea. ¿Ok? Luego finalmente el cuarto viaje de Pablo de Cesarea a Roma. Pregunto, hermano Lázaro, ¿está ahí? Hermano Lázaro. Ok. Está llamando. Ok, él está haciendo una llamada, parece importante. Pero quiero señalar lo siguiente. La razón por la cual Pablo llega a Roma fue porque él tuvo que apelar a César. Porque hubo un complot contra él, querían matarlo y el gobernador Festo quería congraciarse con los judíos y quería entregar a Pablo para ser llevado a Jerusalén. Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, en donde debo ser juzgado. A César apelo. Entonces él apeló a César y llegó allá a Roma encarcelado, después de haber pasado un naufragio. ¿En qué lugar él naufragó? Nótese bien acá abajo. Él naufragó en el mar Mediterráneo, llegó a la isla de Malta y allí se dirigió después a Italia, cuya capital es Roma. Entonces, ese es el panorama del libro de Hechos. ¿Okay? Cuarto viaje de Pablo. Vamos a ver. ¿Cuáles son las aplicaciones del libro de Hechos? Atención, por favor. ¿Eh? ¿Cuáles son las aplicaciones? Número 1. La fe cristiana no es un monumento, sino un movimiento originado y desarrollado por el Espíritu Santo. Es decir, que nosotros
debemos estar en movimiento, porque esa es la naturaleza del cristianismo, no es para estar ahí inertes, sino que, por ejemplo, ahora algunos pueden sentir, bueno, estamos marginados, en la casa no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Hay mucho que hacer. Mi esposa, por ejemplo, inició una clase, va a iniciar una clase para las mujeres. Estamos ahora mismo estudiando la palabra de Dios. Se puede compartir el evangelio con amigos, con personas que ahora están ansiosas, que necesitan oír una palabra de consuelo y de aliento y un mensaje de salvación. Siempre, siempre el cristianismo debe estar en movimiento porque esa es su naturaleza. ¿Ok? Y que se origina y se desarrolla por el Espíritu Santo. Segundo, cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos transformados y dotados del valor para testificar de Cristo Jesús. Por ejemplo, Pedro, él era un hombre temeroso, un hombre que negó a Jesús 3 veces y lleno del Espíritu Santo ya tenía denuedo, tenía valor para dar testimonio de Jesucristo. Pablo se convirtió de un perseguidor de la iglesia al más grande expositor del evangelio. Aquí se presenta el poder transformador del Espíritu Santo. Tercero, el libro de los Hechos nos motiva a testificar de Cristo de una manera incesante y pública, con nuestras vidas y con nuestras palabras. Algo que me llama la atención, Hechos 5:42, dice que ellos no cesaban de predicar a Cristo. Y eso en medio de las amenazas, en medio de las oposiciones, dice Hechos 5:42, que todos los días, en el templo y por las casas, todos los días, todos los días, en el templo y por las casas no cesaba, no paraba, no se detenía de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, tomemos este versículo bien en serio. Y cada vez que tengamos oportunidad de dar testimonio de Cristo, hagámoslo. Porque algunos simplemente se ciñen a predicar de la palabra de Dios cuando están enseñando o cuando están en el púlpito. No. Este es un deber cristiano de dar a conocer a Cristo diariamente, constantemente, sin cesar, en todo lugar. Cuarta aplicación. Nuestro Dios utiliza nuestras tribulaciones para realizar sus propósitos soberanos. Preséntenme ejemplos narrados en el libro de los Hechos, en donde Dios usó las tribulaciones, las adversidades, para expandir su reino, para cumplir sus propósitos. Quiero que cada uno de ustedes hablen al respecto. Empezando con el hermano Donaciano. Hermano Donaciano. Bueno, en el arresto de Esteban, Ok. que está en el capítulo 6, Ok. y la defensa y muerte de Esteban. Muy bien, hermano. Muy bien, muy bueno, porque este varón sufrió en gran manera la infamia, la acusación de sus propios paisanos. Fue llevado ante el Sanedrín. Él predicó la verdad con amor y fue apedreado por su propia gente. Pero Dios tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito que se cumplió? No solo que escucharan el evangelio todos ellos y que los discípulos vieran el valor de este Esteban y que siguieran su ejemplo, sino que ahí en medio de ellos estaba un hombre que nunca se olvidó de lo que le pasó a Esteban. ¿Quién era, hermano Donaciano? Saulo todavía no era convertido. Él era el que cuidaba las ropas. Saulo no se había convertido. Así es, hermano. Él cuidaba las ropas de aquellos que tiraron las primeras piedras y de todos los que apedrearon a Esteban. Sí, hermano Luis, ¿algún otro ejemplo en Hechos?
También tenemos donde estaban presos en Filipo, Ok. que se Ok. convirtió el carcelero. Así. Como que Dios utiliza esa tribulación, ese encarcelamiento para que haya la conversión de este hombre. Amén, así es. Amén. Muy bien. Hermana Diana, ¿quería compartir o esa habló, la hermano Luis habló por los dos? Habló por los dos. Sí, Hermano Lázaro, díganos. Se me viene a mi mente, por ejemplo, la predicación a altos funcionarios romanos. Mientras Ah, el apóstol Pablo estaba preso, estaba encadenado, llegó el mensaje a hombres como Agripa, como a Festo, y llegó al Senado romano. Es decir, en medio del sufrimiento, Dios utilizó ese sufrimiento de Pablo para un propósito especial. así es. Buen ejemplo, hermano. Buen ejemplo. Tanto a Félix como a su compañera Drusila, como a Festo, porque primero fue Félix y cuando Félix dejó de ser gobernador, llegó Festo y también le predicó la palabra y estando preso, ahí llegaron Berenice y Agripa a visitar a Festo. Entonces ahí Pablo les predica el evangelio a todas estas, la gente de la alta sociedad, imagínense, los tribunos ahí en Cesarea, él le habla de Cristo. Es decir, que siempre Dios tiene un propósito que cumple a través no solamente de las situaciones fáciles, ventajosas, sino a través de las tribulaciones. El Señor siempre cumple su propósito soberano. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe cristiana no sea una creencia estática e infructuosa, sino un movimiento vivo y creciente? ¿Qué podemos hacer? Hermano Lázaro, desarróllenos, háblenos brevemente qué podemos hacer para que nuestra fe no sea así, la creencia una creencia estática y sin fruto, sino un movimiento vivo y creciente. Hermano Luis también. Sí. Bueno, tal vez diría que, así como dice el escritor a los hebreos, la palabra viva, es decir, cuando se convierte en viva, en no estática, es primero cuidando nuestro testimonio. Es decir, no podemos predicar y no cuidarnos nuestro testimonio. Pablo le dijo a Timoteo, dice, cuídate de ti mismo primero y de la doctrina. Es una forma de hacer una creencia viva, no infructuosa. Y segundo, obviamente, yendo a la predicación. Es decir, lo que he aprendido, lo que he creído, lo comparto. Así hay muchos ejemplos donde a quienes los primeros que podemos practicar es a nuestra familia. A nuestra familia. Creo que esa es una manera de no volver una creencia estática. Y también pasarlo a nuestras costumbres. Yo siempre lo he dicho, porque el mundo musulmán tiene tanto éxito en Europa, porque las creencias las trasladan hasta la forma de vestir, hasta la forma de comer. Es decir, y a veces nosotros creemos que el cristianismo es solamente ir a congregarnos, ¿no? También tiene que cuidar nuestro cuerpo, cuidar a nuestros semejantes, cuidar el medio ambiente. Es decir, ahí volvemos y vemos que una persona convertida a Cristo es transformada. Y eso es gran poder para la predicación de las personas. Amén, amén, así es, gloria a Dios. ¿Algo que añadir, hermano Luis? Sí, exacto. Comparto ahí todo lo que dice el hermano. De repente, para añadir algo, pienso que muchas veces la iglesia, que somos nosotros, muchas veces pensamos que la iglesia es el edificio. Muchas veces las personas se enfocan en eso, ¿no? Ir nada más a ese lugar, pero no en compartir la palabra de Dios. No se dan cuenta que la iglesia son ellos, el cuerpo de Cristo, los redimidos por la sangre del Cordero de Dios.
Y tomar el ejemplo del apóstol Pablo, que dice que él predicaba constantemente, todos los días, de que salía todos los días a predicar. Creo que eso es una de las cosas que muchas veces nos falta, ser constante en lo que es la predicación del evangelio, porque entre más constancia hay más posibilidad de que la persona venga a los pies del Señor. Amén, así es. Amén. Muy bien. Hermano Arquímedes, hermano Madrid, ¿cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu Santo? Porque la persona más importante del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Y en varias ocasiones se usa la frase "y lleno del Espíritu Santo". Por ejemplo, cuando Pedro se le llevó al Sanedrín, él había sanado a un cojo en la puerta de la Hermosa en Hechos capítulo 3. Y ellos, el Sanedrín, el concilio, preguntó con qué autoridad habían hecho tal cosa. Y Pedro y Juan, siendo sin letra y del vulgo, llenos del Espíritu Santo, así dice Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12, llenos del Espíritu Santo, dijeron, bueno, como se nos interroga, ¿quién fue el que le hizo el bien a este hombre? Dice, ese fue Jesús de Nazaret. Y en ningún otro hay salvación. Mira, lleno del Espíritu Santo, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él lo dijo lleno del Espíritu Santo. El mismo que tenía temor anteriormente, ahora lleno del Espíritu Santo, habla con valor y denuedo. Y en el versículo 13 dice que el Sanedrín reconocía que estos apóstoles habían andado con Jesús, viendo el denuedo con que hablaban. Entonces, hermano Madrid, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Hermano Madrid. Hermano, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Y le escuchamos. Hermano, es que te oí entrecortado, no pude escuchar nada de lo que digo. Okay. ¿Aló? La pregunta es ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Hermano Santo? Raúl. Sí, hermano Lázaro, ¿qué pasó ahí? Me voy a salir a volver a entrar. Ok, muy bien. Es problema de conexión, de hecho hubo fluctuación de señal. De señal, ok. Hermano Luis, ¿cómo? Vamos a ver, hermano Donald. Sí, hermano. Así es. Sí, le escuchamos. La pregunta me imagino que es cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Así es, hermano, así es. Esa fue la pregunta. Sí, hermano, así es. Bueno, bautizándonos juntamente con... ¿Aló? Sí, hermano. ¿Me copian? Así es. Hermano Lázaro, a este punto usted puede cortar la grabación, ¿oyó? A este punto ya puede cortar la grabación. Hombres de valor, necesita Dios, necesita